Bienvenidos a otro episodio de En Análisis, el espacio de criptonoticias donde reflexionamos sobre los acontecimientos más interesantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y aquí las noticias. Esta semana hablamos de una tendencia que se está tomando auge en el mundo de las criptomonedas y específicamente las casas de cambio, y es que las plataformas están comenzando a ofrecer planes de ahorro. Por ejemplo, en el caso de Huobi, está ofreciendo más de 80% de interés en su nuevo plan de ahorro con Bitcoin y Tether. Y en el caso de Binance, está ofreciendo un plan de ahorro en stablecoins que otorga 15% de interés y recompensas de fee. ¿Cómo funcionan estos planes de ahorro? Literalmente es una cuenta de ahorro. Hay un cierto monto límite de monedas o de ahorros que pueden poner las personas. En el caso de Huobi son más o menos 3 millones de dólares, y las personas pueden meter USDT en una cuenta con Binance, con Huobi, y van a empezar a recibir intereses de 88% anualizados, es decir, en un año deberían tener el 88% de su dinero. Y lo mismo en el caso de BTC, meten BTC y le van dando intereses por esos BTC. En el caso de Binance es un poco distinto, en el sentido de que solo funciona con stablecoins, metes USDT, Tether, USD Coin o la Binance USD, y ellos te dan hasta el 15% anual, pero separado en dos partes. La primera parte es en la misma stablecoin, el 7% en la stablecoin, y el otro 7% o 7,5% en tokens de fee, o sea, como recompensa en tokens de fee. Te pueden dar Compound, te pueden dar MakerDAO, Aave, todos estos que están por allí, que están sonando mucho en el mundo del yield farming y de las de fee. Entonces, lo interesante de esto es cómo se están, ¿cómo se diría? Como pareciendo cada vez más a los bancos las casas de cambio de criptomonedas y ofreciendo esa clase de servicio que ofrecen los bancos, solo que los incentivos que aquí están de por medio son gigantescos. O sea, un banco te da como 2, 3 y hasta 5 máximo por ciento de interés anual, pero esta gente te está hablando desde 15 hasta 88. O sea, es tremendo. Yo creo que eso se debe en principio a la naturaleza de las criptomonedas. O sea, las criptomonedas como Bitcoin tienden a revalorizarse. Entonces, quizás por eso ellos en ese tiempo, bueno, pues como todo banco, me imagino que darán uso al dinero y harán inversiones y todo eso. En ese tiempo probablemente saquen más del 80% estas casas de cambio como para poder pagar a la gente. Y en el caso de Binance lo mismo. O sea, creo que hay incentivos distintos con Bitcoin y las criptomonedas para poder dar estos planes de interés. No sé qué opinas tú de esto. Sí, a mí me parece que esta tendencia la están aprovechando ahorita las casas de cambio porque han visto que ha dado resultado en plataformas que fueron creadas con ese propósito de sacar un rendimiento por el ahorro en criptomonedas. Caso de Leden, que desde hace tiempo se ofrecía que ofrecía un rendimiento por mantener un ahorro en Bitcoin en específico. También está Celsius, creo que BlockFi ofrece un servicio similar. Entonces, lo que he visto es que es una tendencia que ha ido ganando auge con los años también, gracias a las DeFi. Muchas DeFi se han apalancado en este negocio de ofrecer intereses por el staking. Entonces creo que lo que está sucediendo en este momento es que las casas de cambio están viendo la oportunidad de negocio, están viendo que tienen una base de usuarios gigantesca que aprovechar y que tienen la liquidez necesaria para ofrecer este tipo de negocio. Entonces, es interesante como lo que dices de que estos servicios financieros de la banca más tradicional están siendo migrados hacia un ámbito, digamos, quizás más descentralizado, quizás más tecnológico. Lo que sí hay que ver, y creo que es importante en el caso de esta mudanza, es que no se repitan patrones
abusivos que han tenido lugar en las finanzas tradicionales. Piénsese, por ejemplo, en las reservas fraccionarias, donde los bancos realmente pueden prestar dinero de la nada porque no necesariamente el dinero que está depositado, o sea, el dinero que resguardan es el dinero que están prestando. También pienso que una práctica importante que debe ser tomada en cuenta a la hora de llevar a cabo este negocio son las pruebas de reservas, precisamente, que los usuarios tengan un método de auditar que estos servicios mantienen sus reservas como tal disponibles y que puedan retirarse en cualquier momento para evitar cosas como estafas de salida, en la que las plataformas se lleven los fondos de repente y desaparezcan, o simplemente que bloqueen los fondos de las personas. Entonces creo que hay detalles importantes a la hora de ceder control de los bitcoins, que son propiedad de uno, o mejor dicho, ceder las llaves privadas de tus criptomonedas a un tercero, así sea para una ganancia en intereses. Hay que evaluar muy bien los pros y los contras en este tipo de negocio. Sí, sobre eso que dices de la reserva fraccionaria, por ejemplo, me hace pensar que no sé si eso sea un negocio ahorita posible, en el sentido de que la mayoría de estas criptomonedas, por no decir todas, tienen una contabilidad pública. Y creo que, o sea, la reserva fraccionaria ahorita se puede hacer de otra forma al crear una nueva criptomoneda. Pero justo ese es el tema, que no todas las criptomonedas por un juego de mercado se vuelven útiles. No todas las criptomonedas obtienen valor. Entonces aquí, fíjate que los planes de ahorro involucran criptomonedas valiosas. Bitcoin claramente, las stablecoins más usadas, las plataformas esas de FI que están sí, también siendo más usadas, pero van hacia eso, pues hacia algo que ya tiene valor y entonces ellos ahora toman el resguardo. Entonces yo sí creo que habría que leer los términos y condiciones, que podrían usar ese dinero para hacer inversiones, como hace la banca. Ahora, en cuanto a las reservas o en cuanto a que no puedan devolver el dinero, yo creo que ahí hay un juego distinto ahora que todo es tan transparente. O sea, es demasiado difícil tratar de esconder unos bitcoins, como hemos demostrado en los episodios pasados de privacidad. Entonces, creo que sí, hay algo interesante, muy interesante, o sea, en este tema. Al final algo claro es que la gente no quiere ceder sus bitcoins, eso que tocas de decir. Entonces aquí está Sí. el tema de que no pierdes la propiedad de tus bitcoins, en el sentido de que siguen siendo tuyos, pero otro te los maneja y te va generando intereses. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿esos intereses son superiores al dinero que yo me pude haber ganado por la subida del precio de Bitcoin? Ese es algo que yo me preguntaría y eso me lleva a preguntarme, ¿yo puedo terminar en cualquier momento ese contrato y sacar mis monedas? Creo Eso que es sí. importantísimo, eso es importantísimo. O sea, es una cosa que hay que evaluar en cualquier momento porque puede afectar la estrategia de negocio de cualquiera. Si no puedes tener disponibilidad de tu dinero o si tienes alguna emergencia y simplemente necesitas tener tu dinero, no tienen por qué bloqueártelo. Y creo que eso sería un factor diferenciador importante o sea, que distinguiría a estos servicios de cualquier otra estafa, porque lo que da miedo de que se popularicen estas cuentas de ahorro y que empiecen a aparecer más proyectos nuevos que quieran ofrecer esto, es que surjan estafas, en efecto. O sea, porque no es lo mismo que una compañía con trayectoria, que ya lleva años operando y que tiene una reputación que cuidar, ofrezca este servicio que alguien nuevo que de la noche a la mañana ofrezca rendimiento de, no sé, 50% mensual por el ahorro y que la gente, como la gente que no conoce y está viendo estos números, mira, vas a duplicar tu inversión en un año, en 2 meses, se entusiasman mucho. Entusiasman Claro. mucho, por no hacer nada, por mantener mi dinero bloqueado. Bueno, igualito iba a ser holding, iba a ser un ahorro a largo plazo, así que mejor lo pongo en esta plataforma. Ahora, en otras noticias, hubo un fallo a favor de Coinbase en el Tribunal de California
que refuerza el lema no son tus llaves, no son tus bitcoins. Y lo que pasó es que un usuario o una persona, un usuario de Coinbase, sí, llamado Darrell Archer, metió una demanda en este tribunal a Coinbase porque cuando sucedió la bifurcación de Bitcoin Gold, Coinbase no le dio los Bitcoin Gold derivados de sus tenencias de Bitcoin. Esta persona tenía 350 BTC, 350 Bitcoins metidos en Coinbase. Y cuando se hace una bifurcación del estilo como Bitcoin Gold, lo que se hace es duplicar la contabilidad. En la contabilidad de Bitcoin, la dirección tal tiene 350 BTC, entonces en la contabilidad de Bitcoin Gold, la dirección tal va a tener 350 Bitcoin Gold. Entonces, lo común o lo que cree la gente es que, o las personas que tienen poder de sus llaves, es que, bueno, como la dirección es mía y yo tengo la llave, cuando esto se duplique, yo solo tengo que buscar una cartera compatible con Bitcoin Gold que me permita ver ese saldo y moverlo, porque es mío. Pero en este caso, Coinbase, o de hecho el tribunal falló a favor de Coinbase de que no debe entregarle los Bitcoin Gold porque Coinbase no dio soporte a Bitcoin Gold como moneda y el acuerdo de usuario de Coinbase, el de Coinbase con el usuario, no contempla las bifurcaciones. O sea, si Bitcoin Claro. se bifurca 30 veces, que lo ha hecho, y eso le genera en algún momento específico cierta cantidad de dinero al usuario, si Coinbase no decide meter la moneda, adoptar la moneda en su plataforma, entonces de esa bifurcación de su dinero. Entonces es algo grave y por eso la forma en que titulamos, en el sentido de que no son tus llaves, no es tu llave. Tú abres una cuenta en una casa de cambio. Esa cuenta tiene unas monedas específicas, pero la llave detrás de esa cuenta la tiene la casa de cambio, los dueños de la casa de cambio, no la tienes tú. Entonces cualquier cosa criptográfica que pase detrás, primero la ve la casa de cambio, ve qué hacer, qué le conviene y qué no, y después lo hace. El tema aquí es que cuando hablamos de montos como esto, no es minúsculo. Esta persona estaba hablando que en 2017, cuando se bifurcó Bitcoin Gold, él tenía $150,000 en Bitcoin Gold. Entonces, no le entregaron esto porque en realidad, si me pongo a verlo desde el punto de vista, no sé, Del negocio. del negocio, no tienen por qué hacerlo. No tienen por Coinbase qué está... hacerlo, no está especificado en el contrato, no hubo ningún acuerdo con esos términos, no tienen ninguna responsabilidad Coinbase de darle esas monedas. Como dices tú, tienen una cuenta, esta persona abierta en Coinbase para disfrutar de la oferta de monedas que tiene esta empresa. No de las que no tiene, o sea, eso nunca se estableció de antemano, entonces realmente no Y tenía peor ninguna aún, obligación Coinbase para hacerlo. Pero creo y que peor esto, aún, la como cuenta no es la llave. Eso es importante. Tú abres una cuenta, tú no abres una cartera de criptomonedas con Coinbase. No es lo mismo. exactamente, y a ese era el punto que me iba a referir en este momento, que creo que estos son los acontecimientos que nos hacen entender la diferencia entre tener un monedero personal, entre administrar tú mismo tus llaves, con respecto a dejarlos almacenados en casas de cambio. Creo Ujú. que muchas personas a veces no le dan la suficiente importancia a administrar sus propias llaves por los problemas de conveniencia que pueden tener, como por ejemplo lo de perder la contraseña, como lo diría el Fondo Monetario Internacional. Pero ya cuando suceden este tipo de cosas y uno no puede tomar decisiones con respecto a qué hacer con su propio dinero, ya la cosa se complica. Sí, y bueno, algo muy curioso de este caso fue que Coinbase alegó que no soporta Bitcoin Gold porque los desarrolladores de Bitcoin Gold no dejaron ningún código público que ellos pudieran revisar. Pero eso es algo muy loco, porque si Bitcoin Gold es una criptomoneda, como lo es, probablemente su código esté en GitHub. Sí, es lo más probable. Entonces, bueno, lo cierto es que de la enseñanza de esta noticia es eso, pues. No son tus llaves, no son tus bitcoins, ni tus bifurcaciones, ni cualquier cosa que suceda en la contabilidad. Así es. Y como última noticia, analizar el día de hoy, vemos que la revolución que inició Bitcoin como dinero resistente a la censura ya ha permeado también en la esfera política en algunos países de Latinoamérica.
Hablamos del caso de Venezuela y del caso de la distribución de fondos por parte del presidente encargado Juan Guaidó a los médicos venezolanos. En Venezuela hay una situación extraña que, para no caer en matizaciones políticas, vamos a decir como que hay dos presidentes o dos personas que se asumen a sí mismas como presidentes. Y en este caso lo que sucede es que, al uno desconocer al otro, los fondos que, en la administración de los fondos públicos se ve comprometida, y en tanto que eso también se ve comprometida la forma de su reparto entre la población. El caso es que, eh, como medida para luchar contra las condiciones adversas que ha traído la pandemia de coronavirus, y como forma de dar un reconocimiento al sector salud, al sector de medicina, o sea, al sector salud de Venezuela, Juan Guaidó, una de estas dos personas que pugnan por la presidencia de Venezuela, decidió entregar un bono en dólares para este sector, el sector salud venezolano. Pero como hay por este mismo conflicto, como hay dificultades para una distribución normal, como sería a través de cuentas bancarias o de manera directa con las personas involucradas, con los receptores de la bonificación, la vía escogida para la distribución de estos fondos fue a través de la plataforma de un mexicano, pero que funciona en toda Latinoamérica, RTM. RTM es una suerte de mercado de criptomonedas P2P, es decir, que no, la plataforma solo sirve como intermediario solo para la resolución de conflictos, pero realmente son particulares los que comercian el dinero dentro de la plataforma. Una Esto especie de lo local hace, bitcoins. exactamente. Esto lo hace desde cierta perspectiva, resistente a la censura, en tanto que no hay, o sea, un mandatario de un país externo a donde está residenciado RTM no tiene el poder para impedir que las personas comercien a través de esta plataforma. Y esta fue precisamente la característica que Juan Guaidó apreció en esta plataforma para poder hacer la distribución de los fondos. Entonces, ustedes pueden leer la noticia, se llama Guaidó, bono en dólares para el sector salud venezolano será pagado mediante RTM, para conocer mayores detalles. Pero lo que llama más la atención, por lo menos de mi perspectiva, es que esto antes de Bitcoin no hubiera sido posible. Antes de que existiera un dinero digital descentralizado, P2P, que permitiera el intercambio de valor digital sin censura. Si hubiera habido este conflicto anteriormente, no hubiera habido forma de que este dinero llegara a las personas. Entonces, vemos cómo ha avanzado esta revolución que inició en el año 2008 con la publicación del white paper y del código y de las publicaciones de Satoshi Nakamoto en Internet, hasta llegar al punto en que un conflicto político encuentra su salida gracias a estas herramientas, y que personas que están en alto nivel de necesidad pueden resolverlo gracias a este tipo de herramientas. Sí, creo que ahí es importante también, para terminar de entender el conflicto, destacar el otro lado de la moneda. Y es que del lado del otro presidente de Venezuela, que es Nicolás Maduro, la asociación más importante de banca de Venezuela, llamado Sudeban, que es la Superintendencia de Bancos, emitió, justo cuando Guaidó, el otro presidente de Venezuela, dijo que iba a usar alguna plataforma, no sé si en ese entonces había dicho de ITM, para enviar este bono a los trabajadores. La Sudeban emitió un comunicado en el que dice que hay que tener cuidado con el TM porque está fuera de los controles establecidos, y que probablemente estén haciendo operaciones inusuales relacionadas con legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. Cabe destacar que en Venezuela, bueno, por este mismo conflicto, y por el hecho de cómo funciona la política, hay cierta arbitrariedad en
qué se denomina qué para cuál mandatario. En este caso, financiamiento al terrorismo o terrorismo se ha adjudicado en Venezuela a cosas demasiado no terroristas, pues. Entonces, vemos que hay un tema aquí que es de lo que nace el conflicto de, bueno, uno quiere hacer algo y el otro no quiere que el otro lo haga, por esta misma pugna de poder. Entonces, aquí es donde, en el medio, reluce o resalta Bitcoin como herramienta que no solo permite el intercambio entre pares, sino que permitió la evolución de la mentalidad de la gente para poder crear negocios descentralizados. Entonces, sí, el RTM puede estar con sus oficinas en México, pero la verdad es que si vienen a atacar a RTM de alguna forma, probablemente ella pueda seguir existiendo sin tener oficina en ningún lado. Y la gente pueda seguir transando, estando en Venezuela, estando en donde sea, en México, Argentina, y sin problemas de nadie. ¿Y dónde caería entonces la regulación? En cosas que hemos visto, o donde podría haber sí, como una regulación que pueda tener efectividad en lo que hemos visto con casos de local bitcoins, que hay traders que están en una jurisdicción específica, por ejemplo en Estados Unidos, y Estados Unidos va contra ese trader, no va contra la plataforma, sino que va contra el trader que hace sus listados específicos en local bitcoins. Entonces, la cosa se transforma como si habláramos de Mercado Libre y yo voy contra los vendedores de Mercado Libre y no voy contra Mercado Libre porque hicieron algo. Entonces, esta parte aquí si hablamos de esto de la legitimación de capital y el financiamiento del terrorismo, incluso tiene sus matices, porque sí podrían haber personas que están haciendo eso dentro de RTM, pero no quiere decir que RTM esté metida dentro del proceso para hacer estas malas prácticas. Entonces, caemos en esto de la neutralidad del dinero o la neutralidad de estas plataformas. ¿Es bueno o es malo el RTM? No sé. ¿Lo usan solamente ¿cómo se llama? Los criminales y no lo usan las personas buenas? No sé. Lo mismo con Bitcoin. Entonces, depende de la narrativa y del discurso del poder. Este es el mismo caso. Vemos que como respuesta a la decisión de Guaidó de elegir RTM como plataforma, la contracción que se tomó desde la administración de Maduro fue censurar el acceso a RTM desde Venezuela, por lo cual las personas, los beneficiarios de este bono que quieran tener acceso a su dinero van a tener que utilizar un proxy, un VPN o conectarse a través de red Tor, utilizar alguna herramienta que les cambie la dirección de IP y los haga parecer como que están ubicados en una jurisdicción o una región más allá de Venezuela, una región que no sea Venezuela. Entonces, otra vez la censura poniéndose como arma, como herramienta de poder en el país. Y la descentralización luciendo como forma de saltarla. Así es. Y lo que nos trae esto a conciencia es que las herramientas digitales son en sí mismas armas del poder. O sea, pueden ser utilizadas tanto para la censura como para la libertad, para la opresión y la vigilancia, como para deslastrarse de ello, como para la privacidad y la libertad, como ya lo dijimos. A mí me parece que esto, más allá de hablar de lo bueno o lo malo, de dar un bono, porque al final la gente en Venezuela está pasando mucho trabajo, está pasando mucha hambre y estas unificaciones les pueden ser, puede ser un gran alivio para estas personas. No es un cambio estructural del país, no es algo que vaya a solucionar ni por asomo los problemas del país que se enraizan a profundidades muy abismales, pero sí nos pone a pensar sobre cómo de verdad esta tecnología puede ayudar a las personas en necesidad. Sí, es que uno de los problemas principales para mí de Venezuela y otros países con problemas económicos, con problemas similares, es el sistema financiero del país. Que tú vivas en un sistema financiero dañado
en el que se emite moneda degeneradamente, en el que se hacen, vamos a llamarlo, malos negocios, entonces solo devalúa tu dinero, entonces solo te hace más pobre. Pero lo cierto es que el mundo sigue andando y el mundo busca una moneda en la que pueda tener cierta estabilidad, que hasta ahora ha sido el dólar. Pero entonces cuando nace Bitcoin, nace la posibilidad de salirse de ese sistema tradicional, donde sea que te encuentres, e irte a un sistema alterno que tiene su propia estabilidad y que tiene su propio valor, y ese valor ha demostrado ser cada vez creciente comparado a lo que tenemos anteriormente. Entonces, Venezuela está como, específicamente Venezuela está resolviendo su problema financiero o económico, la población. Yo me refiero a la población, no el país como tal, sino a la gente. Y lleva tiempo aprovechando esta cosa, porque Venezuela fue uno de los lugares donde nació, por ejemplo, la minería muy temprano. Y desde allí entonces las personas ya empezaban, bueno, con el minerito en una sola casa y todo este tema a entender de Bitcoin y a salirse del sistema. Y nosotros mismos tenemos en Criptonoticia historias de personas que con un solo minero alimentaban a su familia. Un solo minero, con eso generaban, no sé, $300 al mes, listo. O sea, podían o pueden lateralizarse del sistema financiero y tener una vida digna con un dinero digno. Porque el problema es el dinero. El problema que tenemos Así aquí es. principalmente es el dinero. Y bueno, Bueno, la criminalidad es una cosa que bueno, también. llega, ha envenenado tanto al poder y a la administración política que, bueno, no vamos a hablar de ese tema el día de hoy, que no, quizás no corresponda, pero lo que sí creo que es importante llamar la atención es sobre las posibilidades de que haya otro ataque de censura a partir del uso de la escogencia de RTM como plataforma. Lo pienso porque si bien creo que no se escogió Bitcoin por la posibilidad de hacer lo que en tecnología se llama un ataque civil, es decir, que una persona utilice varias direcciones y se haga pasar por distintas identidades para recibir la misma bonificación. Creo que utilizar una plataforma que de cierta manera es centralizada, porque a pesar de ser P2P, es una empresa, eh, podría hacer más sencilla la identificación de las personas que se prestaron para vender el dinero a, a, a los beneficiarios, hacer el cambio del USD, del dólar aéreo que tiene RTM a bolívares, que es lo que probablemente la gente haga por la grande necesidad que hay. O sea, no hay una posibilidad de ahorrar en Venezuela, porque tanto por la evaluación como por la gran necesidad que hay. Entonces, que ahora haya que pasar por el filtro bancario para poder tener acceso al dinero es algo que pudiera generar una suerte de listado, de lista negra para personas, como ya hemos visto que ha sucedido en el pasado, o sea, hasta en la misma administración Chávez, para los que no saben, sucedió algo que se llamó la lista Tascón. Esa fue una lista de personas que votaron en contra de Chávez cuando quiso hacer un referéndum constitucional, una reforma constitucional, y esas mismas personas fueron censuradas, no se les dio acceso a cargos en la administración pública, ni ayudas para compras de viviendas. Hubo un caso de censura a personas en específico por mostrarse contrarias al, a la administración gubernamental. Entonces, hay que estar atentos a lo que pueda suceder con esta bonificación, pues son impredecibles las medidas de censura que puedan tomarse en este caso. Sí, al final yo lo que creo con esto es que más censura va a empujar definitivamente hacia Bitcoin. O sea, ahorita está esto como un medio y tal, y bueno, el USD y terminamos en la cuenta bancaria de la gente o en efectivo, sí. Pero si pasan cosas como vuelve más el clima financiero tradicional, bueno, Bitcoin se va a imponer en Venezuela de una manera bestial. O sea, la gente va Igual, a empezar a poner los montos en Bitcoin, cobro en Bitcoin. igual otra cosa que ha demostrado esto, por lo menos según lo que se ha visto en las redes sociales,
es que en Venezuela aún no hay suficiente conocimiento tecnológico y que han tenido grandes dificultades para entender cómo funcionan estas plataformas, más aún cuando se les agrega la traba de tener que cambiar su dirección IP para poder acceder a estos montos. Entonces, es como una terapia de shock en la cual si quieren tener acceso a este dinero y realmente lo quieren porque lo necesitan, tienen que aprender de golpe a utilizar estas herramientas. Y es curioso que esto esté sucediendo en este momento cuando precisamente la creación del Petro por parte de Maduro también fue una forma de evasión de censura. También se creó esa criptomoneda, en palabras de ellos, para evadir al control criminal del dólar y del sistema financiero tradicional, para evadir las sanciones impuestas en la lista OFAC a los burócratas y a los políticos del chavismo y del madurismo. Entonces, Es tremenda esa relación que haces ahí porque es verdad que ha habido resistencia a la censura de uno u otro, no importa si bueno o malo este o aquel o los dos, lo que sea, ante lo que les pareció censura, pero apostaría que este va a servir más porque este se basa en una moneda con valor y el otro se basa en una moneda, una shitcoin, pues en algo que había que buscar la forma de que eso tuviese algún valor. Pero sí, ciertamente me llama la atención porque es verdad, o sea, el gobierno censurando ahorita, o uno de los gobiernos censurando ahorita al otro de los gobiernos venezolanos, pero el gobierno utilizó las criptomonedas también para intentar saltarse la censura de Estados Unidos. así es. Entonces, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les haya provocado reflexiones y que veamos cómo cada vez más las criptomonedas permean en el mundo tradicional, que ya no es una tecnología de algunos frikis, de algunos nerds encerrados en sus casas, sino que políticos del mundo utilizan criptomonedas para llevar sus agendas de poder. Cada vez el mundo cripto también ofrece servicios correspondientes o usuales del sistema tradicional. Entonces, cada vez esto se vuelve algo más cotidiano y Sí, ya es una... y lo mejor que se puede hacer allí es aprender, y aprender a paso acelerado. Afortunadamente, hay varias fuentes en el mundo, en español, en inglés, en italiano. O sea, estoy, como se dice, no sé, honrado de que seamos una de esas fuentes, pero es necesario que en alguna fuente a la que a la audiencia le guste, se lea sobre Bitcoin, se aprenda sobre Bitcoin, porque lo queramos o no, y lo decíamos hace años, lo queramos o no, vamos a usar Bitcoin. Y no entender de Bitcoin va a llevarnos a cosas como lo que vimos en esta clase de noticias. No son tus llaves, no son tus Bitcoins, que creo que es el lema de este episodio que tuvimos. Ante la censura, ante los negocios, ante el uso de este nuevo dinero. Si no son tus llaves, no son tus bitcoins. Aprendan eso y de verdad va a ser increíblemente favorable para ustedes. Y bueno, lean mucho más porque de verdad, o aprendan, escuchen como les parezca mejor, porque de verdad el futuro es está aquí de hace tiempo, pero ahorita se está legitimando. El conocimiento es poder y Bitcoin lo demuestra más que muchas otras cosas. No confíen, verifiquen. Hasta la próxima. Recuerden darle like, compartir y dejarnos sus comentarios. Saludos.